Muy buenas tardes. Tengan todos y cada uno de ustedes. Gusto en saludarlos nuevamente en esta tarde de día martes. Aparentemente, pues como ustedes sabrán, podría ser el último día que nos vamos a ver en esta semana, ya que de acuerdo a las instrucciones, el miércoles, o sea, día de mañana, es la última clase. Aunque de repente puede haber la oportunidad, siempre que ustedes están de acuerdo, pero todavía no lo hemos decidido, de que podríamos tener una clase así extra el día jueves. No sé si sus ocupaciones podrían permitirles que nos podamos reunir el día jueves para avanzar en la clase. Así también hay unos materiales que Alberto les tiene que enviar y que no ha tenido la oportunidad por estar ahí ocupado en unas actividades personales que él está realizando. Pero de todas maneras, pues les comunicaremos en su momento si efectivamente podemos, para invitarlos a ver si podemos, y siempre y cuando pues no haya problema alguno. Raúl, buenas tardes, licenciado. ¿Qué tal, licenciado o doctor? ¿Cómo está? Muy Gusto bien, muy saludarlo. bien. Igual, igual. Aquí con un ambiente semanantesco aquí de calor. Sí, Vea, eso que acaba de mencionar usted, ya que usted lo trajo a colación. Yo la verdad que sí quisiera comenzar porque, digamos, este fin de semana tuve algunos, como cosas raras, algunos momentos de quietud en mi vida y dije, oh, más los voy a invertir haciendo este trabajo. Tal vez no es tanto, bueno, sí es importante el análisis, por supuesto, ese es el kit del asunto, pero yo pienso que hay que copiarlos así en limpio y hacer el famoso formato, pero a estas alturas no he podido comenzar, pero no sé si voy a terminar haciendo mala letra, ¿verdad? Si lo hago así al final, ¿verdad? Porque todo junto, pues. Entonces, del tenerlo ya, entiendo que es lo mismo que usted ha hecho, más que estaban pensando en quitarle eh, el bien jurídico tutelado, pero no sé si realmente va a tener más cosas, porque yo sí preferiría comenzar con el que usted mencionó hace un par de clases, que dijo, bueno, es esto, elementos objetivos, sujeto activo, pasivo, y bla, 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 y tal vez teoría del delito o síntesis, ¿verdad? Y a uno. sí, pues. Sí, no es complicado. Lo que pasa es que siempre hay más de alguno que más o menos se siente un poco desconfigurado o perdido y no sabe muy bien o no ha manejado el concepto. Pero la verdad es que el formato es solamente para ayudar a aquellas personas que tienen, no sé, todavía están así dudando cómo organizarlo. En cuanto al tema de bien jurídico tutelado, pues obviamente, como, Yo entendí que no, pues, pero por eso digo, pero como digo, ustedes lo pueden poner si así gustan. Y lo que pasa es que como que prácticamente es en cada capítulo que tenemos ahí donde hay bien jurídico tutelado, pues. Pero pueden ponerlo por ahí en una esquina que no les va a bueno, generar sí, ¿verdad? problema. Como Opcional. el famoso adendum, dijo aquel. Exactamente, vamos a Ah, verlo. En el tema del bueno, análisis, pues sí, pues porque en lo que viene, imagínense que lo van a mandar el Viernes Santo, entonces yo voy a no, estar no, no, cargando, voy a no, andar no creo. cargando ese día. No creo, no creo. El tema es que como también Es que ahí vamos viene como 3 semanas con el formatito. ¿Va? así, bueno, Ah, sí. no sabía que tenían tanto tiempo, yo creí que no hacía mucho. Entonces, obviamente, pues el formato, como le digo, es nada más una ayuda. Obviamente que también teníamos que hacerlo en hoja de papel bond. Lo único es que no se sabe si hacerlo con líneas o sin líneas. Lo que pasa es que hay algunos que no pueden escribir así Ah, sin sí. líneas y que tienen que escribir así recto. Hay algunos que tienen ese problema. Entonces, Ah, son obviamente, hojas de papel bond. sí, estas Ah, personas pues sí necesitan, como digo, tener primero tomar el curso de Celeste de Espada, dice usted, el de caligrafía. exactamente, para que obviamente uno automáticamente lo ponga. No es por presumirlos, pero yo de alguna manera, si ustedes ven, uy, aquí que no se mira, no lo miro. Por ejemplo, mala letra y todo,
pero más o menos tiene, es recto, mira. Ah, sí, 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 Más o sí. menos es recto, no voy a decir que es perfecto, pues, pero sí tengo esa habilidad para escribir. Pero hay algunos que no, que entonces cuando van terminando de escribir van hasta abajo, o van un poco más hacia arriba. Entonces, eso pues tendrían que utilizar mejor papel con líneas. Ah, bueno, Ahora, eso es las personas que otro elemento que no teníamos en cuenta, porque según sí, yo, iba a agarrar un cuaderno de líneas y le iba a entrar ahí, ¿va? por eso digo, Y esa es cuestión de cada quien, ¿va? después Que cada le quien. iba a quitar y de espiral, ¿va? Y le iba a quitar Sí, y sí, cortarle las esquinas, dijo aquel, ponerle los claro. ganchos y con nombre. Claro, no hay ningún problema en hacerlo así. Entonces, como les digo, pero es ya de acuerdo a las necesidades de cada quien. Por lo tanto, no puede haber una orden así imperativa de cumplimiento obligatorio, de decir, tiene que ser sin líneas o tiene que ser con líneas. No, es realmente Tiene que, adaptado a sus o tiene que ser con habilidades. el formato, si no, no. Sí, tampoco, pues tampoco Bueno, así. No estamos a esos niveles, creo yo. Entonces, únicamente el formato y todo lo demás es como para darles una muestra de más o un, menos lo que nosotros estamos un pidiendo, que es lo faro. que usted, sí, exactamente. Porque le digo, sí hay algunas personas que tienen problema y a veces tienen problemas de indecisión, de decir, Ah, no, y si, yo sí voy, comienzo en horizonte y cuando siento voy por 45 grados, ¿verdad? Empezar, ¿verdad? sí, 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 no, Ahí, no, no, así. Entonces, gracias, ya sí, venía a la pues, clase. sí, pues, Gracias. exactamente, eso es lo que yo les diría. Algunos preguntan también, incluso, en papel, en tinta, lapicero con tinta color azul o color negro. Eso no es problema. Puede ser negro o azul, es cuestión de que ustedes lo, lo hagan, ¿verdad? Sin ningún problema. Eric, hace rato que tiene levantada la mano, disculpe. Licenciado, entonces el trabajo tiene que ser a mano y no puede ser también impreso o solo a mano. A mano. Hemos estado diciendo que es a mano, para evitar las fotocopias. El ¿cómo se llama? El copy-paste, que dijimos que tenía que ser a mano. El único que puede venir impreso, si así lo quieren ustedes, es el tipo penal. ¿Verdad? El tipo penal, que es el artículo del código que viene, pues pueden ponerlo impreso, pero ya el análisis, sí, eso sí, les solicitaría que fuera a mano. Brian, puchica, Licenciado, cuidado que ya llegó Brian, va a venir el Kevin de plano. no puede ser en fichas. ¿Ah? No puede ser en fichas. Lo que pasa es que el bulto que hacen fichas a usted en uno le pueden caber fácilmente 2 artículos. En cambio, en fichas tendría que ser fácilmente 2 fichas a veces o algo así. Pero obviamente el manejo, el manipular las fichas, sí tendríamos un poco más de problema. Entonces tendría que ser en hojas. O lo que había sugerido, a utilizar un cuaderno en espiral y después, obviamente, recortarlo para sacarlas ahí ya, quitarles el espiral y ya tener las hojas ahí y todo. Podría ser también, que es una oferta que hizo aquí el licenciado ahí hace un momento. Podría ser eso. Licenciado, Sí, licenciado, y las Lidia, hojas deben ser tamaño carta o oficio. por eso. Usualmente los trabajos se entregan en tamaño carta, el papel tamaño carta, no en tamaño oficio, pero también si usted tiene acceso a tamaño oficio y lo hace en oficio, pues no será mal calificada. Lo que pasa es que tanta la inseguridad que a veces las personas piensan que van a tener mal resultado, o si les dicen, mire, únicamente sacó 10, es porque lo hizo en oficio y no lo hizo en carta. Cosas así, va. Es parte de lo que inseguridad que le da a uno cuando uno es estudiante. Pero bueno, no es problema. Lidia, Licenciado, buena tarde. Solo disculpe la molestia tocando el tema de las características del trabajo. ¿Es necesario transcribir todo el artículo o solo se podría colocar el nombre y el número? todo el artículo, por favor. Ok, gracias. Ujú. Bueno, entonces esa será la característica. También algo que me te quiero referir. La última vez que tuvimos esta clase, el día jueves, me parece, de la semana pasada, que se tuvo que interrumpir repentinamente porque a mí se me fue la energía eléctrica, que es lo que ha estado ocurriendo en varios lados, ¿no? Entonces ya no pude volver con ustedes porque prácticamente la luz regresó como en unos 20, 25 minutos después. Y después cuando regrese
la luz, el router se tiene que activar y lleva también su tiempo. Entonces, ahorita en la tarde, que también ya se los mencioné a los estudiantes de la sección anterior, me está me dando indicaciones la compu de que la señal de Wi-Fi está un poco inestable. Así que si de repente tenemos otra vez la sorpresa de que nos vemos incomunicados y que obviamente pareciera que yo simplemente los abandoné y como quien dice, ya me cansé, me aburrieron y me voy a la izquierda o lo que rime con la izquierda, entonces no fue eso, ¿no? Sino que fue precisamente por el tema de la falla que tuvimos. Y ahora que me ha estado señalando ahí una lucecita, un puntito amarillo que dice que es inestable la señal de Wi-Fi, pues obviamente pues vamos a tener un poco de problema. Así como ayer, no sé si a ustedes les pasó, pero hubo un momento entre las 1 o 12 y media, algo así, en que se fue la señal de Claro. Porque hubo un momento en que yo tenía que devolver algunas llamadas porque estuve en una reunión y no me podía comunicar, automáticamente se cortaba y que realmente no hubo hasta después ya nuevamente tuve señal para hacer las llamadas. Entonces estamos un poco inestables, así es que desde ya, pues si tuvimos ese problema, pues ahí sí que no vamos nada que hacer. Oye, y como les digo, de todas maneras, disculpen, pero no fue causa mía ni nada, no me es imputable el hecho, sino que realmente fue por algo que yo no podía controlar. Entonces les aviso eso también. Otra cuestión que también es tema y que ha estado circulando es el tema de cuándo se van a subir notas, ¿verdad? Ya prácticamente terminamos todo. Lo único que tenemos que estar esperando ahora es que nos den la autorización para subir las notas. Ahorita la única autorización que tenemos es para las retrasadas. Ahí sí ya está el espacio, porque automáticamente nosotros al entrar para subir notas automáticamente nos señalan qué es lo que debemos subir. Y entonces ahorita las segundas retrasadas pues ya están para poder subirlas dentro de poco, pero aún no aparece el espacio para poder subir las notas del primer parcial, ¿verdad? Así es que ahí vamos a tener que esperar un poco más, ¿verdad? Así es que eso es por las dudas, ¿verdad? Por la inquietud y la desesperación que tienen para saber de sus 10 puntos que lograron sacar todavía. Bueno, entonces bajo esa característica es que vamos a tener que esperarnos a ver cuándo ya nos dan el aviso. Y obviamente pues así vamos a estar. Bueno, después de esa información, entonces vamos a regresar. Efectivamente a lo que estábamos viendo. Y obviamente estábamos viendo obviamente la última parte del artículo 327 A y B, aunque todavía tenía dudas razonables y fundamentadas, el tema del 327, que de alguna manera se había planteado en último la duda que presentaba precisamente el segundo párrafo, ¿verdad? El segundo párrafo, porque de alguna manera la finalidad y el motivo para destruir, ocultar, ¿verdad? O sea, las mismas acciones de suprimir, ocultación o destrucción de documentos era referente a documentos que eran falsificados o también podrían ser documentos que podrían de alguna manera evadir la acción de la justicia. Entonces, hay un problema bastante grande de redacción, porque aquí lo estamos manejando en el tema de la fe pública y los documentos. Pero fíjense que como ya les había mencionado, y solo lo mencioné cuando deberíamos haberlo visto, realmente para que vieran ustedes, que tiene bastante parecido a delitos contra la administración de justicia, ¿verdad? Sobre todo cometido por
por particulares, ¿verdad? Porque hay un delito que se parece, ¿verdad? Se parece bastante al tema del cual nosotros estábamos refiriéndonos en ese otro artículo que estábamos señalando. Y obviamente, ¿no?, que también genera a veces un poco problema. Entonces, porque aquí dice, ¿verdad? En igual sanción incurrirá quien con ánimo de evadir la acción de la justicia realizare los hechos a que se refiere el párrafo anterior. O sea, los hechos son las acciones, ¿verdad? Que se refiere al párrafo anterior sobre documentos u objetos, ¿verdad? Que constituyan medios de prueba. Y si nosotros nos vamos a lo que son delitos contra la administración pública, a partir del artículo 453, y leemos el 458 bis, obstaculización a la acción penal. Entonces, bueno, no sé si lo leemos todo, aunque es un poquito largo, pero nos interesa únicamente, o más, lo más importante para nosotros, es el penúltimo párrafo. Entonces, vamos a leer la primera parte del primer párrafo del 458 y de ahí también nos vamos a ir al penúltimo párrafo, que es el importante. Por favor, alguien que lea el 458, obstaculización a la acción penal. ¿Solo el último párrafo? No, el primer párrafo primero y de ahí vamos al penúltimo. Okay. Por favor, Diana. A la acción penal. Comete el delito de obstaculización a la acción penal quien influye en otra persona para evitar que proporcione información o medios de pruebas a los órganos competentes del sistema de justicia. ¿Sigo? Sí, el último, penúltimo. Bueno, leámoslo todo. Bueno, pero más importante, sí. Quien emplee fuerza física, intimidación, amenazas o coacción sobre cualquier funcionario o empleado público que sea miembro del organismo judicial o de las instituciones auxiliares de la Administración de Justicia, traductor, intérprete o perito, podrá, para obstaculizar el cumplimiento de sus funciones, quien para evitar la obtención de evidencias o medios de pruebas rehusare proporcionar al Ministerio Público, organismo judicial, Policía Nacional Civil o Dirección General de Investigación Criminal documentos o información que conozca o que obren en su poder, estando obligado a ello. Quien con igual fin destruya u oculte información o documentos o bien proporcione documentos o información falsa al Ministerio Público, organismo judicial, Policía Nacional Civil o Dirección General de Investigación Criminal. La persona responsable de cualquiera de las acciones tipificadas será sancionada con prisión de 3 a 6 años e inhabilitación especial. Bueno, entonces, como ven, el último párrafo se refiere quien con igual fin destruya, oculte información o documentos o bien proporcione documentos o información falsa al Ministerio Público, organismo judicial, Policía Nacional Civil o Dirección General de Investigación. Que de alguna manera, cuando leemos eso y leemos, ¿verdad? El 327, el segundo párrafo, dice, en igual sanción incurrirá quien con ánimo de evadir la acción de la justicia realizare los hechos a que se refiere el párrafo anterior sobre documentos u objetos, o sea, supresión, ocultación o destrucción de documentos. Entonces, vemos cómo esta forma de presentarlo en ese segundo párrafo cae precisamente en delitos, más fácilmente caería en delitos contra la administración de justicia. Contra la administración de justicia o contra la actividad judicial, porque ese 458, el párrafo ese penúltimo, ¿verdad? Tiene bastante parecido, tiene variante parecido, lo único, obviamente, que aquí la obstaculización es a la acción penal, el ejercicio de la acción,
Y obviamente en el ejercicio de la acción, pues está el Ministerio Público y de alguna manera las entidades que ahí se refiere. Entonces, de alguna manera, pareciera que de alguna manera se refiere o están regulando lo mismo. Y realmente esta parte es más adecuada para llevarlo o incluirlo para evitar las confusiones, ¿verdad? Al 458, porque ahí fácilmente podríamos caer en lo que se denomina, y ustedes creo que lo estudiaron, ¿verdad? Que es un concurso aparente de leyes penales. ¿Recuerdan ustedes saber la explicación que les dieron respecto al concurso aparente de leyes penales? Si es que se recuerdan algo de eso. ¿O no lo recuerdan ustedes? El principio del concurso aparente de leyes penales es cuando dos o más leyes regulan un mismo hecho, pero al momento de su aplicación se utilizará únicamente una. Por eso es un concurso aparente, ¿va? Cuando dos o más leyes regulan un mismo hecho, pero al momento de su aplicación, uno excluye a la otra y se aplicará nada más la que corresponda, o una de ellas. ¿Recuerdan ustedes que les dijeron algo así? Lilian pone su dedo en alto, como que sí lo recordaba o algo así. Sí, recuérdense que habían ciertos principios para excluir, ¿verdad? Una ley general, una ley especial excluye a una ley general, ¿verdad? Una norma de mayor rango excluye a la menor rango. Eran los principios sobre los cuales se dilucidaba precisamente el concurso aparente. En este caso, sí, Lick, cuénteme. Sí, sí, como diría, algo recordaba. No, pero lo que pasa es que Por ahí va la iguana. lo que sigue, sí, algo así. No, sí, obviamente la ley especial siempre prevalece sobre la general, ¿verdad? La Constitución también, ¿verdad? Sí, la ley En especial. algunos casos, excepto, digamos, en laboral, el indubio operario, pro Sí, operario. Pero bueno. lo cual va a favorecer más al... Ajá, pero aquí el punto era que era una de las dos es, porque, o sea, aunque se parezcan, una de las dos es. Exactamente. Ajá, y en este Tiene que caso, entonces, aplicarse mi una. pregunta es, ¿el segundo párrafo le aplican la otra de plano? Digo yo, ¿no? Sí, también. En todo caso, como le digo, en este caso, mire, para evadir la acción de la justicia es general, ¿verdad? Y una forma de evadir la acción de la justicia es de alguna manera obstaculizar la acción penal, ¿no? Porque de alguna manera se está evadiendo. Entonces, son muy parecidas realmente las normas. Pero, como le digo, si es Uno de específico. los dos, no es se puede, ¿verdad? Es una de las dos, es la que hay que usar. Debe excluir la otra, pues. Ajá. Entonces, de repente también puede utilizarse, ¿verdad? Porque aquí sí no hay, ¿cómo se llama? Bien hay, existe, pero el indubio en este caso, o aplicar la que tenga la pena más grave. Que al final usted dice, bueno, entonces ponemos la ley más grave, ¿verdad? Pero cuando usted mira, Ese ¿verdad? es el indubio contra. Exactamente. Pero cuando usted ve precisamente el hecho, se da cuenta que la pena no es realmente la gran diferencia, porque en este caso el delito está sancionado con de 3 a 6 años. Y si el delito lo mira usted, el que estábamos hablando, la pena es de... De 2 a... de 2 a 6. Ajá. De 2 a 6.
Entonces resulta que no habrá mayor diferencia como para decir, ala, sí, le pusimos la más grave, ¿verdad? Así. Las penas, porque aquí habla de las penas a los respectivos casos, y ahí van de 2 a 6 años, ¿verdad? Salvo que los documentos sean privados, que es de 1 a 3 años. Ese es el único que ahí se establece, pues. Pero realmente, como les digo, ahí parece que esas dos normas estuvieran regulando un mismo hecho, una misma circunstancia, que al momento de su aplicación, pues vamos a tener que ver cuál se aplica más y dependiendo, ¿verdad? Si aquí hay un caso iniciado, más fácil hablar de obstaculización a la acción penal porque el caso ya está iniciado. En cambio, es evadir, pensaríamos que todavía no ha llegado a tribunales. Eso podría ser una idea que nos dé la lectura, porque la verdad es que no está tan así bien definida la situación. Pero ya les digo, así es como a veces sucede, ¿verdad? En algunos casos, ¿verdad? Entonces, eso es el otro problema que presenta también este artículo 327 en relación con la obstaculización a la acción penal, ¿verdad? Que también ahí lo vemos que anda flotando también, ¿verdad? En este caso. Entonces, eso era como les decía yo, que algo que no puede dejarse de analizar y ver efectivamente. Es increíble, pero a veces esos conceptos básicos que nos enseñaron o que medio aprendimos, resulta que siendo que sí son valederos y hay muchos que todavía no lo recuerden. Porque hay un caso en concreto que se está viendo ahorita, que también vuelve a tomar de estar de moda el tema electoral y que cuáles son los resultados y todo, que ya eso aparentemente ya no era problema porque ya todos tomaron posesión, en el que recuérdense que suspendió el juez de instancia, Freddy Orellana, presentó la suspensión suspendió la autorización del partido político. Recuerdan ustedes que eso fue lo que sucedió y pues de base a eso fue que él ordenó al Tribunal Supremo Electoral la suspensión de la autorización al partido político Semilla. Y se basaban precisamente en un artículo, ¿verdad? Que ahorita se me olvidó cuál era el número, en que estaba en la ley de crimen organizado. Y eso se hace referencia a los delitos de crimen organizado en que el juez de instancia puede en un momento ordenado pedir la suspensión de la persona jurídica por la comisión de algún delito, ¿verdad? Eso sí ahí está. Pero resulta que al delito que le quieren aplicar o le estaban aplicando eso, era un delito electoral. Entonces, yo siempre me pregunté, bueno, el delito que ellos están pidiendo es el crimen organizado. ¿Está en la ley de crimen organizado o está en la ley de partidos políticos? Entonces, realmente para ahí, de entrada, para mí no era aplicable realmente ese artículo en que se autorizaba al juez de instancia pedir la suspensión de la persona jurídica. No sé, aplicando esos principios que estamos hablando, ¿va? Esos principios que están hablando. Yo creo que como 17 millones de guatemaltecos más o menos comparten el mismo criterio, ¿verdad? Sí, exactamente. Pero este tema realmente ya ni es jurídico, no, que este es puro tema político. Exactamente. Entonces, está judicializado todo el de antes. Sí. Entonces Sí. ahí ya está difícil, ¿va? Sí, exactamente. Así es. Está difícil porque quien puede emitir esos fallos, pues puede basarse en un cuento de Blancanieves Sí, exactamente. Entonces, y ese es un ámbito especial que el que resuelve así de primeras es el Tribunal Supremo Electoral, que supuestamente es el Supremo Electoral, es el superior jerárquico en materia electoral. Pero bueno, así como somos nosotros. Bueno, entonces les decía que esto, ¿verdad? Que el problema que representa en un momento determinado
el artículo 327, además de lo complicado que se hace ese segundo párrafo, en que pareciera que debería haber sido creado como un delito distinto en relación a los documentos, ya sea verdaderos o falsos, ¿verdad? En los cuales se está tratando o la intención sea evadir la acción de la justicia, ¿verdad? En ese caso, con esa intención. Bueno, entonces, habiendo analizado eso y ya después habiendo leído las agravantes específicas que leímos el 327A y B, que ya dijimos que no se deben de analizar porque son solamente agravantes específicos, no son agravantes generales específicos para los delitos electorales, porque ahí vemos la especificidad que dice agravante electoral y en el otro es agravante por delitos migratorios. O sea, la agravante solo procede cuando son cuestiones de carácter electoral o cuando son delitos migratorios. De ahí, pues obviamente esa agravante pues no es aplicable en cualquier otro caso, ¿verdad? Como lo que estábamos diciendo, lo mismo que nos estábamos refiriendo precisamente en lo relativo a la ley de crimen organizado y la ley electoral, que son totalmente distintas. Bueno, eso es lo que tenemos que ver en este caso. De ahí saltamos al 328, que es falsificación de sellos, papel sellado, sellos de correos, timbres y otras especies fiscales. Esto, como le digo, ya incluso puede ir cayendo fácilmente, ¿verdad? En lo que son delitos que de alguna manera nos decía Raúl, positivos o negativos, pues sí, pero que aún en el derecho así se denominan, ¿verdad? En el tema de que son normas vigentes no positivas, y que decía, bueno, si no son positivas son negativas, ¿verdad? Automáticamente, ¿verdad? Pero la positividad ahí lo tenemos que ver en que no son aplicables dada a las circunstancias. Muchos de estos delitos pues ya no son aplicables, toda vez, por ejemplo, que los sellos de correos pues ya no se utilizan mucho, porque ya obviamente el correo electrónico sustituyó la utilización de los correos, ¿verdad? Que antes iba uno a dejar las cartas a correos nacionales y ahí le decían cuánto costaba la estampilla que había que agregarle a la carta, que de alguna manera cubría los gastos de trasladar esa carta al lugar de donde estaba, a donde estaba dirigido precisamente esa carta. Y entonces así era, ¿verdad? Timbres y otras especies fiscales, pues los timbres definitivamente ahora también la mayoría se está haciendo en forma, se está pagando digitalmente, es decir, uno va y ya no le pega los timbres, sino que únicamente va y ahí le dan un recibo a uno y paga el valor de los timbres. O sea, ya los timbres ya no se están utilizando. En aquella época cuando empezamos, ya me tocó una vez estarle echando saliva porque no tenía en ese momentito con qué humedecerlo, ¿verdad? Me tocó una vez así echarle un montón de saliva y eran páginas a veces completas de timbres de varios valores, el que se utilizaba precisamente para eso. Entonces, esto, como le digo, ya se paga en una caja autorizada de ahí de la SAT, y ahí se pagan los timbres. Ya no hay necesidad de las estampillas que pudieran ser susceptibles a ¿cómo se llama?, a ser falsificadas. Entonces, como le digo, son cosas que ya no mucho se utilizan, ¿verdad? Pero de todas maneras, para mientras esté vigente, pues tenemos que explicarle, aunque a estos artículos solamente para poder entender a qué se trata, pues lo vamos a analizar, aunque vamos a hacerlo bastante rápido. Entonces, el primero que tenemos es falsificante de sellos, papel sellado y timbres. Por favor, alguien que lea ese artículo, el 328.
Clasificación de sellos, papel sellados y timbres. Falsificación, no clasificación, Emily. ¿A quién falsificar sellos oficiales, papeles sellados, estampillas de correos, timbres fiscales o cualquier otra clase de efectos sellados o timbrados cuya emisión esté reservada a la autoridad o controlada por esta o tenga por objeto el cobro de impuestos, será sancionado con prisión de 2 a 6 años. Igual sanción se aplicará a quien, a sabiendas, lo introdujere al territorio de la República, lo expendiere o usare. Bueno, se aplicará a quien a sabiendas se los introduce al territorio de la República, los expendiere o usare. Bueno, ahí tenemos esto, ¿no? Y obviamente pues tenemos que tener bien claro a qué se refiere precisamente cada uno. Papel sellado, obviamente ya antes había más uso de papel sellado, pues ahora ya no es tanto porque el papel sellado a veces también era parte del pago de los timbres y era una forma de garantizar la recaudación de impuestos pues, que se tenía para ciertas actividades, ¿no? Entonces, eso es lo que se refiere. Lo único que sí tenemos que tener bien claro, por ejemplo, cuando hablamos de una falsificación de sellos, que debemos saber de a qué se refiere. Quien falsificare sellos oficiales. Entonces, cuando hablamos de sellos oficiales, son aquellos sellos como quien dice de hule, que antes se llamaban de hule precisamente porque eran de ese material que se hacía, pero ahora son de distinto material y que son los que el funcionario o empleado público firma un documento y de allí pone un sello, que de alguna manera ese sello es el que le da la garantía o estrictamente la certeza que es un documento público y lo que ahí contiene es una decisión, resolución o un comunicado oficial, ¿verdad? Que obviamente todos se utilizan. Nosotros de alguna manera, los abogados y notarios, pues tenemos nuestro sello también. Ese sello pues se utiliza para sellar documentos que nosotros firmamos, también escrituras públicas y todo. Nosotros tenemos un sello oficial que está registrado también en el Colegio de Abogados y Notarios. Entonces, esto es obviamente lo que también se incluye en este delito. Cuando hablamos de esos sellos oficiales, son esos sellos, porque al ver el sello uno dice, bueno, es oficial. Entonces, a veces también por emergencia lo firma otra persona distinta que obviamente está facultado para firmar, pero no es el titular, ¿verdad? Que se pone una firmado por, ¿verdad? Firmado por, así. Entonces se utiliza también este sello. Como le digo, estos sellos oficiales que nosotros decimos acá, esos, no sé si alguien tiene idea o ha pensado ese tipo de sellos, desde cuándo se utiliza algo así. Estos sellos oficiales, ¿desde qué época se viven usando estos y todavía permanecen hasta la actualidad, después de tantos años, todavía siguen utilizándose estos sellos oficiales? ¿Alguna idea? La verdad, una idea de aproximadamente qué años se usaban los sellos no se me viene, pero algo me dice de que se usaban más sellos en vez de firmas. Disculpe, no lo escuché bien. Aproximadamente no sé acerca de qué años empezaron a usar, pero o a hacerlo así como más válido, pero algo me dice que los sellos usaban como firmas. En vez de firmar algo, validar como hoy en día se hace, ya uno teniendo 18 años ya puede firmar cualquier documento, ya siendo mayor de edad, pero ahí imagino que se usaban solo con un sellito de parte de familia, algo así. Sí, esos sellos se utilizaban, incluso los primeros ejemplos de esos sellos, no sé si en Grecia fue también ya utilizado, pero en Roma, los reyes o las personas que tenían esos puestos, cuando andaban comunicación oficial, a veces tenían su bastoncito, que ustedes le miraban que cargaba así en la mano un pequeño bastón, que no era un arma, pero era un bastoncito
ni tan largo como son de las autoridades indígenas que también cargan ese su bastón, pero esos eran relativamente pequeños, ¿no? Y en esos ellos también utilizaban también el anillo. Sí, un tipo de cetro, pero también en la parte de abajo era el que utilizaban. Y cuando andaban una nota oficial o comunicaban a sus personas que estaban en otros lados, en otros territorios, a los soldados o a los que andaban en guerra o era comunicación entre reyes, ellos, alguien les redactaba el documento porque ya escribían precisamente, y al final, si estaba de acuerdo el emperador o el de Roma, lo que hacían era como derretir una especie de candelita o tener un tubito así como de cera, y ese tubito ya derretido lo ponían en el papel, y él lo que hacía es poner la parte de abajo del cetro, que también tenía el escudo de Roma o algo así, o si no, en un anillo, en los anillos que a veces tenían pertuberancias y que obviamente eso lo pegaban, lo pegaban ahí, mientras estaba, como quien dice, la cera recién hecha, lo pegaban y ese era lo que oficialmente se reconocía, porque tenían los sellos oficiales y los sellos claros de que efectivamente así era. Entonces, eso era lo que, desde esa época es que se utilizan esos sellos, y que viene a nuestros días, porque ese le da el carácter oficial o la duda, porque si a veces llega un documento y no está sellado, dice, a esto le falta el sello, que lo selle primero y entonces después ya no vamos a ver qué hacemos. Entonces, ese es un requisito esencial que tiene que estar sellado por la autoridad que envía ese mensaje, así como también lo sellan los cajeros los de las cajas receptoras, también ponen su sello y ponen su firmita ahí de recibido, ¿verdad? Entonces, eso es desde cuando se vienen utilizando este tipo de documentos. Entonces, ahí, como le digo, el papel sellado, como le digo, ya se está utilizando menos, pero lo que sí no ha dejado de usarse es precisamente el papel sellado que se utiliza en el papel de protocolo, que utilizamos nosotros los notarios para autorizar documentos, contratos, ¿verdad? Entonces, todo esto está protocolizado, pues se hacen en hojas especiales que cuando tiene que estar comprando cada vez que se termina. Se terminan y uno tiene que ir a comprar más papel sellado, ¿no? Y le dan en numerado y con una serie ya particular. Entonces todo eso está debidamente registrado, el papel sellado de protocolo, y obviamente hay que comprar una vez que se termine, ¿verdad? Entonces esto es el único papel sellado que actualmente se utiliza, ¿verdad? Y obviamente estampillas de correo que ya dijimos que ya no se utilizan porque ya el correo electrónico pues suprimió ese tipo de cosas. Timbres fiscales todavía se utiliza, pero ya eso está siendo dejado sin usar porque, como le digo, ahora en las cajas receptoras se puede pagar el valor de los timbres y ya no tiene uno que estar pegando estampitas, ¿verdad? Y que obviamente corrían el riesgo que se cayeran. Yo tuve un caso en que en el registro de la propiedad yo ingresé el documento y cuando vi el documento le faltaba un par por ahí, como que alguien se las había quitado, y por eso es que había que perforarlas o sellarlas para anular realmente y evitar que se volvieran a reutilizar este tipo de documentos. Entonces, eso es, como le digo, en cuanto a esto, ¿verdad? Entonces, es posible que a la larga estos se sigan usando mucho menos y quede muy poco. Pero el delito está vigente y por lo tanto ustedes tienen que saber a qué se refiere, pues, precisamente este tipo de documentos y obviamente que hay. Obviamente dentro de los timbres que nosotros utilizamos, usamos el timbre forense que también tiene un costo y el timbre notarial que son específicos, ¿no? El timbre notarial lo elabora prácticamente el Estado, y son timbres autorizados para los colegios, pues, ¿verdad? Que también existen el timbre médico, existen en varios ejercicios profesiones este tipo de timbres. El timbre forense que se utiliza cuando uno
hace escritos a tribunales, uno además de la firma y el sello tiene que también acompañar los timbres, obviamente, que se adhieren precisamente a los escritos, timbres forenses, que es como se le llaman, que son así rojitos, ¿verdad? Y tiene uno que agregar ese timbre forense. Y obviamente el sello que se utiliza oficialmente en los documentos notariales, que es el timbre notarial, que al final de alguna manera son impuestos que recibe el Estado para poder autorizar esos documentos. Eso los vende el Estado. Entonces, definitivamente, a eso es lo que se refiere el 328. Como vemos, y volvemos con la práctica reiterada que hemos visto en esos artículos, que además del hecho de la falsificación, vemos también la inclusión de la introducción al territorio de la República, los expendiere o usare, ¿verdad? La introducción al territorio nacional de sellos, papel sellado, sellos de correos, tripes y otras especies fiscales falsificadas. Aquí está sancionada la falsificación y la introducción al país de estos documentos. Y obviamente, cuando vemos ese segundo párrafo, tiene el elemento normativo básico, que es la palabra a sabiendas, ¿verdad? A sabiendas, introducir al territorio, los expendiere o usare. A sabiendas sigue siendo ese elemento normativo para cuando ingresen ese tipo de documentos. Ahora, en el 328, primer párrafo, pues no encuentro mayor cosa. No sé si ustedes pueden ver o tienen la duda sobre algo. Falsificar sellos oficiales o efectos sellados o timbrados cuya emisión está reservada a la autoridad controlada por esta o tenga por objeto el cobro de impuestos. Esos timbres fiscales, como le digo, son impuestos y de alguna manera garantizan el pago. Los timbres fiscales es el pago de impuestos. Los sellos, los correos, también era el impuesto que cobraba el Estado por enviar o por correspondencia. Y obviamente el papel sellado, porque oficialmente hace algunos años, o muchos años, cuando uno se dirigía a la administración pública, usualmente tenía que hacerlo muchas veces en papel sellado, que era a veces de un quetzal o 25 centavos. Era el papel que uno tenía que utilizar hace algunos años para poder dirigirse a las instituciones del Estado. Y de alguna manera que los pobres, el pobre Estado, pues le entrara sus centavitos, porque ahí andaban pichicateando y limosneando precisamente con este tipo de cosas. Bueno, entonces esto es, no sé si hubiese alguna duda del artículo 328. No sé si está bastante claro. De alguna manera el timbre era lo que garantizaba o certificaba que el impuesto estaba pagado, pues, al poner el timbre. Si no lo hay, entonces vámonos al 329, que esto le sonará más conocido, ya no voy a tener que platicar tanto. El 329, falsificación de billetes de lotería. Por favor. ¿Alguien que lea el 329? Quien falsificare billetes de loterías debidamente autorizadas o alterare los billetes verdaderos será sancionado con prisión de 2 a 6 años. Igual sanción se aplicará a quien a sabiendas los introdujera al territorio de la República, los expediere o usare. Bueno, el segundo párrafo, la frase clásica, ¿va? El párrafo clásico de todos estos delitos que hemos estado viendo. Entonces, la falsificación de billetes de lotería, falsificar billetes de loterías debidamente autorizadas o alterar los billetes autorizados. Obviamente porque ustedes saben que las loterías pues son instituciones o
que obviamente son debidamente autorizadas por el Estado. Aquí en Guatemala yo creo que es la única lotería que hay solo una, pues antes habían más, ¿ves? Y ahora la única lotería que tenemos es la Lotería Santa Lucía. Y de ahí no haya habido fiebre, porque antes existía la Lotería Nacional, la Lotería de la Chica, la Santa Lucía. Esas eran las tres básicas que existían antes, pero ahí fueron desapareciendo. Y como le digo, la Lotería Nacional existía en varios países, era una lotería oficial del Estado de Guatemala. En España todavía existe la Lotería Nacional. ¿Y ustedes saben por qué se creaban esas loterías nacionales o cuál fue la finalidad por la cual se crearon las loterías nacionales? Incluso, como le digo, se conocieron en España, en Europa y otros países. Creo que también tenía este tipo de instituciones. ¿Para ayudar a las guarderías? No. En ese caso, las loterías nacionales era una forma de obtener ingresos por parte del Estado. Era, además de recaudar impuestos, tenían una lotería nacional que también contribuía de alguna manera a los ingresos del Estado. Y para eso fue realmente que se utilizó en sus inicios la lotería. Porque obviamente, sí, obviamente hay premios de 1 o 2 millones y todo lo demás, pero cuando sumamos la cantidad de números de lotería que son emitidos, cuántas gentes compra, obviamente a la lotería les queda un buen porcentaje de esa plata. Y eso era lo que de alguna manera contribuía al Estado. Y como parece que se hacían cada mes o cada 15 días, esas loterías se juegan creo que una vez o 2 veces al mes, no me recuerdo en qué. Entonces obviamente hay suficientes ingresos. Ahorita, como dijimos, la Santa Lucía, pero obviamente la finalidad de la Lotería de Santa Lucía es con fines benéficos. Antes era exclusivo para ciegos y sordomudos de Guatemala, pero ahora parece que ampliaron a quienes ayudan a la Lotería Nacional. También tiene que, creo que programa de alfabetización, no me recuerdo. Bueno, no me recuerdo bien, pero entonces supuestamente eso es la finalidad. ¿Sí? ¿Alguien iba? Lick, usted así como, imagino que alguna vez se ganó el gordo. Al gordo, pero de cuate, dijo aquel. Los 6 millones del líder Reyes, ¿no? Algo así. Pues chica. Sí, sí. No, mire, pero es que el Estado no solo la hace, sino que todavía los azota, porque usted llega con su gordo, pues no le dan los 6 melones, le hacen su buen descuento. Bueno, pero sí. Le cobran impuestos. Sí, pero recuérdese que la Santa Lucía tiene el tema que da el impuesto, prácticamente lo paga con el número, porque no da el bien, sino que da un poco más, que ayuda a contribuir a pagar el impuesto, precisamente. No, sí, por eso digo, pero la Lotería Nacional, cuando era, o no sé si... ¿Cuál es la única que hay ahora? Yo ya no sé ni cuál es la que hay. La Santa Lucía. Usted recuerda eso, ¿verdad? Sí. Quien compra la lotería por devoción pierde por obligación, ¿verdad? Sí, no, por necesidad, decía. Quien compre el número de lotería por necesidad, pierde por obligación, decían algo así. Pierde por obligación. Ese es el dicho y lo siguen diciendo ahí. Si usted va ahí al pasaje y toda la cuestión donde venden el pasaje y rubio y toda la Polo cuestión, Mejía, dicen lo mismo. El rey de la suerte. Sí, a Don Polo. Fíjese Polo que ya bisnieto, porque todos... Sí, pero ya no está, me parece que ya no está Don Polo. Es más, he de decirle y contarle que, bueno, yo tuve mi oficina en las primeras épocas, estuve en mi oficina en el edificio del centro, que queda así a la par. Pues fíjese que en esa lotería... 865. Sí, pues había ¿cómo se llama? Un hijo de él, o no sé si era nieto de él, que incluso estudió Derecho. Es que era y ahí lo encontré algunas veces ahí en la casetilla de Don Polo. Y una vez que llegué, que no sé cuánta, mire, aquí le regaló su cachito, me regaló un cachito de lotería, no me saqué nada, obviamente, pues, pero allí estaba él. Y yo no sé qué se hizo este compañerito que, como le digo, fue hace años. Estábamos hablando de ahí de los 80, casi llegando a los 90. Chica. Sí. Bueno, y es que la Lotería Nacional también
para variar va en actos de corrupción, porque incluso para favorecer a ciertas personas o compensarlos económicamente, parece que manipulaban los números de la rifa y la persona formalmente o legalmente se ganaba la lotería, pero estaba manipulado porque ese dinero era que de alguna manera le estaban dando a una persona en particular. Y no sé si después iban mecha con el funcionario, con el presidente o no sé quién. Mano peluda. Mira. Sí, hubo casos así, efectivamente, de esa manipulación que se hacía en ciertos casos, en ciertos números y dirigido a ciertas personas. El tema es que como es pagado al portador, realmente pues no identifica, no son nominados los premios, ¿verdad? A pesar de que en España sí hay ciertos números que se venden al nominado, a efecto de que fulano tal, vendido por a fulano de tal. De una vez está la identificación de dónde lo vendieron y a quién le vendieron. Ok, gracias, Sí. Ajá. Entonces, sí, porque el gordo es famoso en España cada final de año. El gordo. Ahí desde esa época ya existe esa palabra, el gordo. Bueno, entonces eso, como les digo yo, que obviamente los conocemos. Obviamente, ya sea falsificar o alterar. Esas son las dos acciones que están ahí, en tanto la falsificación y la otra, la introducción al territorio nacional. Obviamente que las loterías estén debidamente autorizadas. Si las loterías no están autorizadas, obviamente pues ahí no habría delito, pues, porque obviamente ya esas no autorizadas están fuera de la ley, así que esas no tienen ningún problema y no hay delito por esa cosa. Entonces ahí tenemos que las loterías son falsificar billetes de lotería debidamente autorizadas. Eso también sería un elemento normativo, creo yo. Aunque Raúl siempre me discute y nunca está de acuerdo conmigo, me anda alegando ahí. No sé qué opina. De acuerdo, licenciado, todos de acuerdo. No, directamente voy a calificar el suyo, así me desquito. Muy bien. Entonces, prácticamente eso es lo que se está diciendo. Licenciado, en Sí, ese caso que habría debidamente autorizados y a sabiendas como dos elementos normativos, ¿se ponen los dos? Exactamente, uno entre la falsificación y el otro para la introducción al país. Introducción al territorio de estos documentos falsificados a sabiendas. Y quién falsificar loterías, billetes de loterías debidamente autorizadas. ¿Verdad? Muy bien, gracias, licenciado. Sí, pues, exactamente. El sujeto pasivo serían los particulares. Sí, obviamente. La población, pues porque los números de lotería sabe que compran un montón y al final los afectados serían toda la población que está ahí pendiente de su numerito de lotería. Están pendientes que ya por televisión pasan los números de ganadores y sale bajo la imagen de San Antonio ahí en un pedestal ahí en la sala. San Antonio es. Recuérdese que también había la canción que tenía San Antonio en la cabeza. No, sí, ese para la novia. Sí, ¿para qué me consiga? Conseguí esposa, mire. Sí, que me consiga novia o una esposa que me quiera, decía. A ver si me consigue novia o una esposa que me quiera, decía, pero eso era lo que le pedía, tenían de cabeza San Antonio. Las cosas que se inventa la gente, pero es divertido ahora cuando uno lo ve. Bueno, entonces en esto lo tenemos, ¿verdad? Bueno, el siguiente, el 330. Por favor, falsificación de placas y distintivos para vehículos. Alguien que lo lea, por favor. Quien falsificare placas u otros distintivos para vehículos que las autoridades acuerden para estos o alterare los verdaderos serán sancionados con prisión de 1 a 3 años. Igual sanción se aplica a quienes a sabiendas usaren placas o distintivos para vehículos falsificados o alterados. Bueno,
En primer lugar, tenemos que tener muy claro para qué es una placa o para qué sirve una placa de eso para vehículos. ¿Para qué sirve? ¿Y por qué la importancia de esto? Para identificar al carro y al dueño. Obviamente, de alguna manera, la placa identifica al vehículo que esté debidamente registrado y obviamente también establece quién es el propietario. De alguna manera es lo que certifica o hace constar quién es el propietario de ese vehículo. Por eso es que urgen y multan por no hacer los traspasos en tiempo, ¿verdad? Y que esté habilitado con los impuestos cada año y todo lo que conlleva. Sí, obviamente. Sí, también, no sé, realmente eso ahora es un mecanismo de control, ¿va? Porque la SAT por ahí lo agarra. Usted llega a hacer un trámite y le, mire, pero nos dé aquí el impuesto y... Pues, no, sí, efectivamente, la placa incluso es donde es como se hace constar el que ha pagado los impuestos, porque cuando ingresan los vehículos tiene que pagar los impuestos de importación del vehículo y obviamente le dan una placa. Entonces también acredita el pago de los impuestos de importación. Ese vehículo, cuando usted saca un carro nuevo, esos vienen sin placa y entonces obviamente tiene que hacerse el trámite de las placas, usted paga también el valor de las placas y los impuestos que sean necesarios para el tema del vehículo, ¿no? Entonces, esa placa pues tiene bastante importancia. Por eso es que persiguen al que no tiene placa o al que las alteran, ¿verdad? Porque también da, o a veces ocultan, porque a veces les echan pinturita roja. Hubo una época que la mala calidad de esas placas hacía que la placa se despintara. Y obviamente había algunos que también colaboraban y a propósito despintan. ¿Cómo eran las de papel? ¿Va? Ya todas deshechas en invierno. Bueno, esos eran pendientes de placa, ¿va? Y obviamente alguien que también y que anda siempre metidos en líos para variar son los famosos motociclistas. Los motociclistas incluso no llevan muchas veces las placas a la vista. No lo tienen a la parte de atrás como todo vehículo, sino a veces las ponen por un lado. Al lado así abajo por la llanta donde está el pasajero, y el pasajero contribuye a que la placa no sea vista o no sea fácil distinguir. Y obviamente algunos, como le digo, borran algunos números de la placa para que no se lean. Y otros lo ocultan, incluso cuando son carros oficiales, cuando estos carros son utilizados para fines electorales, que también los ocultan, ¿verdad? O cuando realizan alguna actividad de secuestro o allanamiento, también ha salido publicado que los carros oficiales que han utilizado la policía para llegar a hacer los allanamientos están manchados o pintados o no están identificados, ¿verdad? Entonces ahí es donde efectivamente están alterados o de alguna manera se ocultan. Pero varias de estas cosas son sancionadas por la ley de tránsito o la policía municipal de tránsito. Cuando llevan placas ocultas o escondidas o no lleve placas, pues más que todo, pues las multas o la sanción es muchas veces económica, ¿verdad? Porque de alguna manera también se violentan las leyes de tránsito, ¿verdad? Entonces, así es como lo tenemos. El tema de las famoso de el último párrafo, a sabiendas usar pláticas distintivos falsificados o alterados. Aquí no los introduce al territorio, pero simplemente los usa, ¿verdad? Obviamente. Y obviamente, distintivos para vehículos que las autoridades acuerden para estos. Antes, pues obviamente tenía uno la obligación de acreditar el pago del impuesto de circulación porque había una calcomanía que le entregaban ahí en la dirección de transporte, ¿verdad? Y en finanzas, que uno tenía la obligación de ponerlos en el vidrio delantero para que la policía automáticamente viera si tenía la calcomanía y que ya tenía el pago. Ahora pues obviamente solo es impresa en papel y uno tiene que cargar ese documentito o esa calcomanía. Todavía le dicen calcomanía, pero de calcomanía solo tiene el nombre impresa. Y obviamente cuando lo paran a uno tiene que mostrarlo junto a la tarjeta de circulación, la licencia y que todo lo que le piden a uno, ¿verdad? Uno tiene que tenerlo ahí. Pero obviamente por eso es que hablaban de otros
distintivos para vehículos, y que en este momento, en aquella época, hace algunos años, era la calcomanía que debía ponerse o pegarse en el vidrio delantero del vehículo. Bueno, entonces ahí tenemos esto. No sé, yo creo que no hay ninguna duda al respecto, ¿verdad? En cuanto a esto. Como le digo, vamos rápido porque realmente no son muy importantes. Bueno, pero los vamos a dejar ahí porque ya son las 25 y ahí vamos a quedarnos un poco a medias con el 331, ¿verdad? Y otro, ¿verdad? Entonces, vamos a dejarlo ahí. Pasen buena tarde. Y entonces Sí, disculpe. Perdón, yo tengo una duda. Fíjese que usted dijo que había que copiar los artículos en el trabajo, ¿verdad? Pero yo voy por el 328 y no los estaba copiando, solo estaba poniendo el número y el artículo, ¿verdad? No sé si habrá problema con eso. No, bueno, empiece con el 329, empiece a colocarlos ahí. Lo único es para que tuviera usted bien claro, para que no se le escapara nada al momento de tenerlo, porque Licenciado, el copiarlo de alguna manera a uno se le va quedando, ¿verdad? El artículo y sabiendo, y de repente tal vez se le puede escapar a usted a un aspecto que no lo había recordado. Entonces eso es para tener un trabajito así completo, porque el día de mañana usted necesita ese documento porque no sabe uno para qué le va a servir, porque eso le puede servir a futuro. Entonces, saber el 327, no saber a qué delito se refiere. Entonces, es una forma de poder tener a la mano un documento que fácilmente lo hace recordar. Y de alguna manera es prácticamente lo que está haciendo es, al menos en la parte que aquí me corresponde, es que todos esos artículos tienen un parte del Código Penal, ya usted, con explicación, y que en un momento determinado, si usted lleva casos penales, le puede ser muy útil como herramienta precisamente esto. Alguien estaba hablando y yo interrumpí porque no dejé. Era una dama que estaba consultando, pero la mano ahorita levantada. ¿Sí? Licenciado, disculpe, ¿cuándo debemos entregar el trabajo? Eso será después del examen parcial. Bueno, vamos a ver, porque como les dije yo, los exámenes parciales ya están autorizados, o al menos en mi semestre, para el 19, o sea, después de la segunda semana de regreso a clases, después de Semana Santa. Ahí en esas fechas, 19, 18, por ahí, van a empezar los del quinto y séptimo semestre, del quinto semestre. Entonces, para esas fechas. Entonces ahí vamos a ver cómo lo manejamos, aunque para esas fechas y con el feriadito o el descanso pues de repente ya lo tienen antes y se los pedimos antes. Ahí vamos a ver cómo le hacemos. Bueno, se cuidan pues, pasen buena tarde. Gracias, licenciado. Feliz tarde. Licenciado, feliz tarde. Buenas tardes, licenciado. Cuídense, mucho gusto. Igual nos avisa por algún medio lo de